¿Cuál es el objetivo de la auditoría de WPO? Tenemos que adecuar las acciones para cumplir los objetivos de negocio. ¿Por qué es muy importante esto? Porque de aquí vamos a poder ver si nosotros mejoramos una determinada métrica. No es arreglar cosas por arreglar, es impactar en el negocio. Pasos previos a la auditoría de WPO, herramientas que vamos a utilizar, que al final siempre decimos por qué utilizamos unas herramientas, con qué fin, para conseguir el qué. Después vamos a ver, con toda esa información que nos dan las herramientas, dónde poner el foco, que esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir poner el foco donde vayamos a impactar en el negocio. Esto no es solucionar cosas por solucionar cosas y cumplir el 100% de las Core Web Vitals o que mi página sea más rápida, sino tenemos que enfocarlo a un objetivo concreto de negocio. Y eso lo vamos a conseguir analizando dos partes, la parte del servidor y la parte del proyecto web. Y después vamos a ver unas breves conclusiones para intentar asimilar todos los conceptos que hemos visto en esta ponencia. Paso previo, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de WPO? ¿De acuerdo? Nos tenemos que hacer ciertas preguntas, por ejemplo, cumplir las Core Web Vitals, impacto de la velocidad de carga en el proceso de compra, ahorro de recursos, ahorro del ancho de banda. Por ejemplo, imaginaos que yo soy Netflix y ya a mí lo que me interesa es consumir el mínimo posible de recursos y un ancho de banda más pequeñito. ¿Por qué? Porque así voy a poder transmitir en streaming a través de móviles con bajo procesamiento, con bajo ancho de banda, con poco internet, etcétera. Entonces, veis cómo ya vamos enfocando los objetivos en función de las preguntas que nos estamos haciendo. Una auditoría de WPO tiene que perseguir un objetivo de negocio concreto, ¿vale? Quedaros con esto. Todas estas preguntas son para enfocar este concepto. Objetivo de negocio. No es solucionar cosas por solucionar, es buscar un objetivo para solucionarlo a través de esta auditoría y en concreto el WPO. Segundo concepto que tenemos que preguntarnos, conocer los recursos que dispone el cliente. Todo esto es antes de empezar a trabajar. En el briefing con el cliente, vamos a hablar con el cliente, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. El cliente dice, yo creo que mi web sea más rápida. Ya, pero ser más rápida, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Entonces, estos pasos previos nos van a dar esa información para que nosotros podamos poner el foco donde importa. Entonces, el segundo paso sería conocer los recursos que dispone el cliente. ¿Tiene departamento de IT integrado? Es decir, ¿voy a tener recursos de programación? ¿Tiene un programador freelance que va por horas? Es decir, ¿voy a tener que contratar externamente, aparte de lo que le cuesta mi auditoría de WPO y mis acciones, un programador aparte? ¿Tiene diseñadores y maquetadores para modificar las cosas en la web a nivel de diseño que son necesarias para cumplir el objetivo? Todas estas preguntas las tenemos que conocer antes de empezar a auditar, ¿de acuerdo? Y por último, el concepto de este paso previo sería, si conocemos los recursos que disponemos, podemos adecuar las acciones para cumplir los objetivos de negocio. Esto es muy importante, adecuar las acciones, porque no sirve de nada que nosotros mandemos 50 acciones cuando no tienen un programador en plantilla y todas las acciones que hemos mandado son de desarrollo a medida. Tenemos que adecuar las acciones para cumplir los objetivos de negocio. Si os fijáis, la primera frase era determinar el objetivo. Este segundo paso previo es, tengo que adecuar los recursos que yo tengo para poder conseguir hacer las acciones, ya que si yo propongo acciones y no se realizan, mi trabajo no vale para nada. Tengo que adecuarlas para que podamos cumplir y que el cliente pueda desarrollar esas acciones en su negocio. Y por último, el coste-beneficio. Y aquí lo ilustro muy sencillo con una grafiquita a mano alzada que hizo John Mueller en un hilo de Twitter que os dejo por aquí el enlace para que lo tengáis. ¿De acuerdo? Aquí lo que le decía el chico decía, oye, ¿cómo impacta realmente el mejorar de 0 a 100 una de las métricas? Y John Mueller lo que decía era, ten en cuenta que esto es exponencial. Es decir, si yo estoy en la franja roja de todo muy mal, si yo paso a la amarilla, tendré una mejora mucho más cuantitativa que si ya estoy en la franja verde cumpliéndolo y lo que quiero conseguir es el 100%. Y esto es muy importante porque cada esfuerzo va a tener un beneficio en el negocio. Es decir, si yo tengo un 95% en la métrica de PageSpeed, ¿me vale la pena gastar recursos, tiempo y dinero en poner un 100% solo porque quiero ser el mejor de mi sector? Si voy a ser el mejor de mi sector, pero esto no va a repercutir
a mi bolsillo, a mi dinero, a mi negocio, no vale para nada. Por eso tengo que evaluar muy bien antes de empezar, por eso son pasos previos, antes de empezar el coste-beneficio de mis acciones. Porque nosotros como consultores tenemos que tener en cuenta que cada vez que abrimos la boca, al cliente le cuesta dinero. Entonces hay que cualificar mucho las cosas que le decimos al cliente y que le proponemos para impactar en el negocio. ¿Para qué quiero ser el número uno en una métrica si eso no me va a generar más negocio? Es las 3 frases que he puesto aquí en destacados en azulito son el resumen de cada uno de los pasos previos. Si os fijáis, determinar el objetivo, que la voy a poner aquí. Una auditoría tiene que perseguir un objetivo de negocio y no es un objetivo cualquiera. No es un objetivo, quiero ser el mejor. Ya, pero quiero ser el mejor para ganar más dinero o para ganar más clientes o para ganar más lo que sea. ¿De acuerdo? El segundo sería los recursos que disponemos, porque no vale de nada que yo mande acciones si no se van a poder realizar. ¿De acuerdo? Entonces me tengo que adecuar a lo que puede hacer mi cliente y mejorar en proporción a lo que se puede mejorar. Y por último, no sirve de nada ser el número uno si no me va a generar más negocio. Al final, nosotros lo que queremos como consultores SEO es generar negocio, es generar dinero para el cliente. Una vez tenemos los pasos previos claros, ya sabemos dónde tenemos que impactar en el negocio y vamos a ver cómo conseguimos hacer esto. Pues utilizando herramientas. Vamos a ver, ¿de qué recursos gratuitos disponemos? Google Search Console, que tenemos la parte de experiencia de página, que en nuestro Search Console lo tendríamos aquí. En las últimas semanas, Google ha metido ya la experiencia de página tanto en ordenador como en móvil. En móvil ya llevaba un tiempo y en ordenador lo ha metido durante este último mes de febrero. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener un resumen de cómo es la experiencia de página de nuestro proyecto. Y desglosando esta experiencia de página, tenemos las métricas web principales, que son las Core Web Vitals, que vamos a poder ir desarrollando y segmentando dependiendo el dispositivo para cumplir unos objetivos. ¿De acuerdo? Si nosotros miramos aquí, tenemos problema de CLS, problema de LCP y URLs buenas. Nosotros lo que tenemos que ir consiguiendo, como por ejemplo se ve en este caso real de la agencia, como nosotros teníamos un problema aquí que necesitamos mejorar y poco a poco lo hemos ido solucionando para ir metiendo URLs a buenas. ¿De acuerdo? Entonces, primera herramienta tenemos Google Search Console que nos aporta mucha información acerca de nuestro proyecto. Aquí hay que hacer un inciso porque la información que aparece aquí en Google Search Console es solo de las URLs prioritarias de mi negocio que tienen el suficientemente tráfico para que Google pueda ponderar la experiencia real de los usuarios. ¿De acuerdo? No vamos a entrar mucho en detalle en lo que son datos de experimento y datos de experiencia de usuario real, porque si no, la charla sería muy larga, pero que tengáis en cuenta que puede ser que aquí vosotros digáis, oye, pero si yo cumplo todas las Core Web Vitals y no tengo solo 213 URLs, claro, es que son 213 URLs donde Google ha podido ponderar, ha podido calcular la experiencia real con usuarios. Es decir, que gente con un navegador Chrome navegue por tu página web y ese número de usuarios sea muy grande para que se pueda hacer una media ponderada. Porque si no, si alguien entrara desde un móvil con 2G y uno con un 5G, la media saldría a lo mejor un 3,5, un 4G y eso no sería una media cualitativa. Entonces, a más muestras de usuarios en la navegación de la experiencia real de nuestro proyecto, mejor va a ser este dato. Vamos con otra herramienta, PageSpeed Insights. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener las métricas de dos partes, de esta URL y de origen. Origen es la media general de mi proyecto, de las URLs que hemos mostrado esta diapositiva en Google Search Console y en esta URL tenemos aquí la parte de evaluación de métricas web principales, que son las que hemos mostrado aquí. Como veis, todo está conectado dentro del core de Google. Y luego tenemos la parte de diagnóstico de problemas de rendimiento, que esta es la prueba en tiempo real en ese momento en que tú has metido tu URL en PageSpeed Insights y me da una puntuación en función de estas características de aquí. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque estas características de aquí y estos números puede que no sean los que te aparecen en la parte de Google Search Console. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esto es la prueba en este momento concreto y lo otro es la media ponderada de todos los usuarios que están navegando desde navegadores Chrome. La diferencia es importante. Sé que puede ser un poquito complejo de entender, pero tenéis que verlo desde esta parte y súper sencillo. Experimento quiere decir yo voy a ejecutar una prueba ahora mismo con unas determinadas características en la prueba, es decir, con un 4G, con un Moto G,
con un iPhone, con una tablet, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y la parte que aparece en Google Search Console o la parte que es esto que pone aquí de evaluación de métricas web principales, la parte de la media ponderada de todo el conjunto de usuarios reales que han navegado por tu sitio web. Creo que así se puede entender un poquito mejor. Otra herramienta, PageSpeed Insights, con esa diferencia. Ahora vamos a entrar un poquito más de manera técnica, pero vais a ver cómo es muy sencillo. Poca gente conoce la librería de Core Web Vitals, donde podemos integrar de forma, de una manera de programación, digámoslo así, ¿vale? Podemos integrar, implementar dentro de nuestras páginas web las Core Web Vitals con estas funciones de aquí, ¿de acuerdo? Este código te lo da la documentación oficial, que la tenéis aquí, y con solo este script lo que vamos a conseguir va a ser monitorizar en cada URL que esté esta librería las Core Web Vitals, ¿de acuerdo? Y yo os lo voy a mostrar aquí. Aquí os dejo la documentación oficial que en 5 pasos muy facilitos, y hay un opcional, o sea, realmente son 3, podéis implementar esto en vuestros proyectos y hacer cosas muy chulas, que vamos a ver ahora a continuación también. Esto puede parecer un poco a chino, pero no hace falta ni que se entienda este script de programación. Lo único que tienes que saber es que tienes que copiar esto en la cabecera de tu página web. Chimpum. Luego ya Google hace su magia. Entonces, ¿qué podemos hacer una vez integramos esto? Muy sencillo. Lo vamos a poder meter a Google Search Console con el paso opcional que os sale aquí. Aquí pone un paso opcional que es envía estos datos que se están traqueando a Google Search Console para montarte las Core Web Vitals dentro de Google Search Console, ¿de acuerdo? Y luego de aquí esto te lo puedes pasar a un Data Studio, a un informe personalizado y mandárselo al cliente directamente. Y él lo podrá consultar desde su cuenta de Google Analytics. Como veis que aquí salen todas las métricas y todo esto nosotros solo le tenemos que decir al departamento IT, oye, mete este script y la parte opcional de Google Analytics, que tenéis toda la documentación en este enlace, y esto ya se va a meter aquí y lo vamos a tener siempre para consultarlo a lo largo del tiempo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque de aquí vamos a poder ver si nosotros mejoramos una determinada métrica, el impacto que tienen las sesiones. Porque puede que destinemos recursos a una métrica y no sea esa porque no me está mejorando tampoco las sesiones ni nada. No está ayudando a mejorar el posicionamiento del proyecto. Entonces, de esta manera lo vamos a poder analizar y monitorizar muy bien. Aquí, ¿vale? Os he puesto aquí un enlace a la captura para que esto lo podáis ver más grande, pero lo tenéis todo en la documentación aquí de Google, que de verdad lo podemos abrir y verlo, ¿vale? Mira, aquí súper sencillo te dice, mira, abre un editor de texto, copia esto y le metes este script. Esto sería nuestra página web y nosotros le metemos este script, tal cual, de tal forma que queda así. ¿Veis? El ejemplo es súper sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos esto, lo que vamos a conseguir es que nos aparezca este ejemplo y aquí te dice todos los pasos donde vamos a poder sacar aquí en la consola los numeritos y los valores de todas las métricas de Google Search Console, como veis aquí. Entonces, esto es súper sencillo de hacer y lo podéis ver Webpositor Academy. Vamos a buscar aquí, vamos a entrar en Webpositor Academy y aquí vamos a poner, que os lo he dejado yo preparado, corewebvitals.html, para que lo podáis probar. Por si hay alguien que no puede probarlo, lo vais a tener aquí. Y mirad, súper sencillo. Seguimos los pasos. Esto es el ejemplo que pone Google con el gatito, que son muy graciositos ellos. Nos vamos aquí a consola y vamos a ver cómo aquí en objetos, ¿vale? Vamos a tener las métricas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a borrar esto, lo voy a volver a cargar para que se vea. Se carga despacito porque yo lo tengo esto configurado para que sea el 3G lento y lo podamos ver así cargando poco a poco para poder ver aquí en consola cómo se carga el CLS, ¿de acuerdo? De la página y luego cuando yo hago clic en el gatito o en cualquier elemento me va a calcular el FID porque el FID es el que mide la interactividad, entonces si no hay una interacción no lo puede calcular y después nos aparece la métrica del LCP. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho, esto aquí es un coñazo, entonces lo que nos tenemos que ir es a montarlo aquí para tenerlo en Google Analytics y trabajarlo de una manera mucho más sencilla. Podéis probarlo aquí, que os lo he dejado, que es lo que os acabo de mostrar, para que tengáis otro recurso gratuito que podemos integrar en nuestra página web. ¿De acuerdo? Y luego, por último, tenemos el Data Studio de las Core Web Vitals que nos proporciona Google.
¿de acuerdo? Que este Data Studio lo podéis personalizar en base a la marca de vuestro cliente para hacerlo más a medida de vuestro cliente. Entonces, de este Data Studio, que yo os he puesto el enlace aquí para que lo podáis consultar, esto va a cargar aquí y nos da aquí mucha información. Entonces, si no sois muy técnicos o no sabéis mucho del tema, vais a decir, hombre, pero ¿en qué me tengo que fijar? Pues muy sencillo. Aquí vamos a tener el resumen de todas las Core Web Vitals y la evolución a lo largo de los meses, porque aquí voy a poder filtrar a lo largo de los meses de este proyecto, que es el de muestra, que os he puesto. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el LCP, que es una de las métricas de las Core Web Vitals, una de las tres, y aquí vamos a ver pues la evolución en función de los usuarios. Luego vamos a tener aquí la métrica del FID, que es la de la interactividad, lo mismo con un evolutivo de los meses. Si os fijáis, con esta gráfica se va a ver claramente si vamos a mejor ganando territorio verde o a peor si vamos ganando territorio amarillo y rojo. De la misma forma, con el CLS, que es el de la estabilidad visual, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y aquí, dependiendo, pues las pruebas que ha ido haciendo Google, pues ha ido empeorando y mejorando, ¿de acuerdo? Pero se ve claramente que aquí lo estaban haciendo bien, aquí probaron una cosa y la liaron. Y aquí han vuelto a la senda positiva. Y con estas 4 primeras se van a complementar muy bien, podéis pasar de casi todas estas y tenéis que poner el foco en Device Distribution, los dispositivos, que aquí lo vamos a ver, y vamos a ver el porcentaje de teléfonos móviles y el porcentaje de escritorio. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del porcentaje de cada dispositivo, vamos a poder ser más tolerantes con nuestras acciones o más agresivos. Es decir, ¿qué funciona más rápido? ¿Un ordenador o un móvil? Normalmente un ordenador tiene más recursos y está conectado con una mejor conectividad que un teléfono móvil. Por lo tanto, cuanto más gane la barrita azul en mi negocio, más indulgente podré ser con mis acciones y más brecha podré dejar para no mejorar en exceso y conseguir los resultados igual. Pero, por el contrario, si tenemos mucho porcentaje de móvil, que es en el 90% de los negocios, voy a tener que ser un poquito más exigente. Y además, esto lo vamos a complementar con la conexión de los dispositivos, que esto es muy importante, porque si tengo un porcentaje de usuarios que visitan mi página desde móviles y encima tienen una conexión mala, es decir, imaginaos que este gráfico fuera al revés. En vez de que fuera un 92% de 4G, que fuera de 3G. Tendría que ser más agresivo porque la conexión que utilizan mis usuarios de mi negocio en concreto, no de cualquiera, no, de mi negocio, es mucho peor que un 4G, con lo cual tengo que ser más agresivo y optimizar más. Como veis, todo esto lo estamos enfocando siempre a dónde vamos a poner el foco. Toda esta información nos va a dar ese foco, porque no es lo mismo optimizar un recurso o un proyecto para una web que la mayoría de sus usuarios utilizan 4G, 5G, que uno que utiliza 3G, 2G. ¿De acuerdo? ¿Veis la importancia de esta parte, verdad? Entonces nos tenemos que fijar en esas. Otras herramientas que podemos utilizar, que todas también son gratuitas, son todas estas que tenemos aquí. GTmetrix, Pindon Tools, Fast or Slow, webpagetest.org y Yellow Lab Tools. Supongo que casi todos conoceréis las típicas y la de Fast or Slow y la de Yellow Lab Tools son las más así desconocidas. Como estas herramientas son muy amplias y podríamos estar aquí hablando horas y horas, además a mí me gusta el tema y entonces podría soltaros aquí la chapa de 3 o 4 horas de cada herramienta, lo que vamos a hacer es, os voy a enfocar cada herramienta a lo que me gusta a mí y para lo que yo la utilizo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿qué me gusta de Pindon Tools? Me gusta cómo muestra la información en gráficos, de esta forma. ¿Por qué? Porque es muy visual y es muy fácil que yo aplique una mejora, por ejemplo, en las fuentes o en el CSS o en las imágenes y me haga una captura del antes y el después y al cliente se lo muestre. Oye, mira, hemos hecho esta optimización con este plugin o nos hemos bajado estas imágenes y hemos mejorado estas imágenes y antes era así, ahora es así. Y se ve de una manera muy visual y rápida el impacto que hemos generado en el negocio para conseguir el objetivo. En GTmetrix, ¿qué me gusta? Su reporte de histórico. Aquí, por ejemplo, tenemos una captura de un caso real que hicimos en el máster de Webpositor, en el taller que hicimos de Webpositor, donde cogimos un proyecto, una URL y en directo nos grabamos haciendo todas las mejoras diariamente a lo largo del tiempo para evaluar el impacto de cada acción que hacíamos. Si os fijáis aquí, al principio hicimos una acción que tenía poco impacto, aquí mejoramos mucho, aquí mejoramos bastante más y aquí bastante más. Entonces, esto a lo largo de los días te va dando una monitorización y un histórico
que visualmente le puedes mostrar al cliente y decirle, oye, mira, hemos estado haciendo estas acciones y a lo largo de los días se han repercutido en estas métricas con esta mejora. Vamos con Yellow Labs, que puede ser una de las herramientas así que poca gente conoce porque es muy técnica, y a mí justamente lo que me gusta es por eso, porque especifica muy bien la parte técnica. Es decir, describe de manera muy útil los problemas que puedes tener en el desarrollo de un proyecto en cuanto a recursos CSS, JS, si está bien programado, si utiliza muchas fuentes. Y, por ejemplo, por poneros un ejemplo real, tenemos aquí en el DOM Complexity, ¿de acuerdo? Que sería el árbol de creación de renderizado de un proyecto web. Esto, aunque parezca chino, es al final los elementos, los párrafos, las imágenes y tal, cómo se van creando unos detrás de otros dentro de una jerarquía para ser mostrados en un navegador. No tiene más, ¿vale? Por mucho nombre raro que aparezca. Entonces, aquí, si tú pinchas en cada uno de los parámetros o métricas que te sacan el análisis, aquí te dice un número alto de elementos del DOM, es decir, si yo pongo un div, un párrafo dentro de otro párrafo, dentro de otro párrafo, luego una imagen, luego un GIF, luego un no sé qué, luego un botón, todo eso va a hacer que procesar eso para el navegador sea más costoso, con lo cual tardará más. Entonces te lo dice aquí, te dice, vas a tardar más en renderizar si tienes muchos elementos aquí, ¿de acuerdo? Por eso me gusta mucho esta herramienta, por la especificación técnica de los detalles que muestra. Fast or Slow me gusta mucho porque tú pasas un escaneo y te dice la geolocalización de una manera muy rápida. Es decir, con un único análisis te dice a lo largo del planeta cómo están tus Core Web Vitals en diferentes partes. Para proyectos de internacionalización en diferentes países es muy útil esta herramienta. Y luego, por último, webpagetest.org me gusta mucho por la integración que tiene con las Core Web Vitals. Porque puedes utilizar aquí en la parte de opciones avanzadas, ¿de acuerdo? Tú entras, pinchas en opciones avanzadas, le pones aquí lo más cerca que esté de tu ubicación, le pones el Motorola G4, que es el que utiliza Google en PageSpeed Insights, y le dices que te emule ese dispositivo, que te capture el Lighthouse Report y que te capture el timeline de la herramienta de Google también, de Google Chrome. Y con todo esto te va a sacar un reporte muy detallado de todas las Core Web Vitals. Están muy bien integradas las Core Web Vitals dentro de esta herramienta para que sea una forma muy sencilla de poder entenderlas y verlas dónde te estás equivocando en cada caso. Ya sabemos los objetivos que tenemos, sabemos los recursos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hemos sacado todo el dato, todos los datos de las herramientas y tenemos un montón de cosas a mejorar. Pero claro, ahora llegamos a la parte importante. ¿Dónde poner el foco? Tengo un montón de información y, como decimos siempre, las herramientas dan la información y el consultor, la persona, tiene que extraer los insights de toda esa información y poner el foco donde vayamos a generar negocio. Entonces, todo esto que hemos analizado se resume en dos apartados muy importantes. La parte del servidor, donde nos tenemos que centrar en estos 7 apartados, ¿de acuerdo? Que, por resumirlos rápidamente, sería seguridad, protocolo HTTPS y versión de TLS, tipo de servidor, versión de PHP, protocolo HTTP1, 2, 3, tipo de base de datos, tecnología de almacenamiento y el TTFB. Todo esto son aspectos o características que tenemos que revisar de la parte del servidor. No vamos a entrar a explicar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Porque si no, nos tiraríamos aquí hasta las 9 de la noche, pero lo que tenemos que tener en claro es que ya tenemos una guía de, con toda la información que hemos sacado, esas métricas que nos han dado positivas o negativas, en qué impactan en estos 7 puntos. ¿De acuerdo? Hacemos el match y ya tenemos las primeras acciones a tomar y a realizar. De la parte del proyecto web, es decir, de lo que sería la web propiamente dicha, podemos centrarnos en número de peticiones por tipología de página, es decir, no solo yo hago una auditoría de la página home y como la página home me da todo verdecito en Core Web Vitals, mi proyecto está perfecto. No, tengo que ir a tipologías de páginas. Una tienda tiene la tipología de página de la home, la categoría, el listado, la ficha de producto, puede tener un blog, puede tener la categoría del blog y puede tener una ficha del post del blog. ¿De acuerdo? Entonces hay que analizar todas las tipologías. No solo con una URL mi proyecto ya funciona correctamente. Luego tenemos que ver el tema de los recursos internos, CSS, JS, imágenes, PDFs, etcétera. Luego la complejidad del DOM, que lo hemos visto en la herramienta de Yellow Labs que te lo sacaba, complejidad CSS y JS, número de fuentes utilizadas, que también salía en Yellow Labs, sistema de caché y CDN. Todo esto, como veis, son un montón de aspectos que yo os dejo para que podáis ir indagando e investigando. Pero, David, nos has dicho, ¿dónde poner el foco? Aquí nos has dicho 14 cosas donde mirar. Pues ahora vamos a ver el valor que tiene un consultor a la hora de poner el foco. Y lo vamos a ver con ejemplos, que es como mejor se ve. Primer ejemplo,
iCook. Primera pregunta, ¿qué pretendían? Mejorar los ingresos publicitarios, porque es una web de cocina donde pone recetas y tiene AdSense o cualquier sistema publicitario. ¿Qué hizo iCook? Mejoró el CLS un 15% y logró un 10% más de ingresos publicitarios. Es decir, al mejorar la estabilidad visual de su proyecto, lo que consiguió fue que la gente viera más anuncios dentro de su página web, con lo cual más impresiones de anuncios, más dinero para ellos. Lo que hablamos, el foco no mejoró todas las Core Web Vitals, solo se centró en una, el CLS. No tenía que mejorar todas para mejorar los ingresos publicitarios, tenía que mejorar que la experiencia de usuario dentro de la estabilidad de su página web era muy mala. Entonces, ¿lo mejoró al 100%? No, mejoró un 15% y miró a ver qué pasaba. Oye, mejorando un 15, ha mejorado un 10 los ingresos publicitarios. Vamos a ver, oye, ¿y si mejoramos un 10% más, vamos a tener impacto en el negocio? Habría que hacerse esa pregunta y ver coste-beneficio de esa nueva acción para mejorarlo. Pero como veis, focalizó solo en una métrica, no en todas. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo de Vodafone Italia. Mejoró el LCP un 31% y consiguió un 8% más de ventas. Es decir, aquí lo que pasaba es que la velocidad percibida por el usuario era bastante lenta. Es decir, cuando tú cargas una web, el tiempo que se queda en blanco, que van apareciendo los siguientes elementos en pantalla. Entonces, lo que hizo fue acelerar esa primera parte de la pantalla donde aparece información y eso consiguió retener a más gente y llevar a esa gente a que consumiera información y conseguir un 8% más de ventas. Esto solo se centró en una métrica, no en todas. Foco, foco, foco. Por último, el último ejemplo, Tokopedia. Pretendían mejorar el tiempo de permanencia en la página web. ¿Esto cómo lo consiguió? Otra vez, muy parecido al ejemplo de Vodafone. Mejoró un 55% el LCP de su proyecto y vio un 23% más de duración promedio de la sesión. Y fijaros, establece todo esto como experiencia de página. Si yo le brindo información más rápido a mi usuario la va a consumir más rápido y tendré más tiempo para retenerlo, para llamar su atención. Si tarda mucho, se irá a otra página web que vaya más rápido y le ofrezca una mejor experiencia de usuario. Pero sobre todo, solo mejoró una métrica, no mejoró varias. Solo se centró en una con un objetivo claro, que eso es lo que tenéis que tener muy claro. Voy a mejorar esto por esta razón, no voy a mejorar todo porque sí. Perfecto. ¿Qué queremos ilustrar con estos ejemplos? Ya lo he adelantado durante toda la charla. La finalidad de una auditoría de WPO no es hacer una web rápida, sino impactar en el negocio. Acordaros, Vodafone, ventas, iCook, impresiones de publicidad, más ingresos de publicidad, etcétera. Os tiene que quedar muy claro esto. No es arreglar cosas por arreglar, es impactar en el negocio. Espero que no os haya explotado mucho la cabeza, pero os dejo un breve resumen con las conclusiones. Lo primero, tener claro el objetivo. Yo no hago una auditoría WPO porque Google ha dicho que las Core Web Vitals son importantes. Hago una auditoría WPO para conseguir un objetivo en concreto. No vale que entre un cliente y te diga, yo es que quiero mejorar las Core Web Vitals. Vale, pero ¿con qué finalidad? Vale, es que estoy muy mal y creo que me está afectando al posicionamiento. Ah, vale, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a hacer una prueba, un test A/B, a ver si mejorando las Core Web Vitals de ciertas URLs consigamos mejorar su posicionamiento. ¿Que es así? Lo llevo a cabo. Perfecto. Siguiente conclusión. Saber qué mejorar para conseguir el objetivo propuesto. Es decir, Vodafone hizo un researching, un estudio de que lo que tiraba para atrás a la gente era que tardaba mucho en cargar la primera pantalla. Entonces, vamos a mejorar esto y ver cómo ha impactado. Evidentemente, monitorizamos los resultados. Hemos visto cómo meter las Core Web Vitals dentro de Google Analytics o podemos hacerlo con Screaming Frog e ir pasando crawlings cada X tiempo o a través del Data Studio de las Core Web Vitals que nos proporciona Google de manera gratuita y todo montado. Solo tenemos que meter la URL y chimpum, ya está todo. Y por último, ¿hemos conseguido el objetivo que pretendíamos? Sí, carita feliz, todos contentos, buen trabajo de toda la parte del cliente, por mi parte, y todos felicidad. Que no, ¿vale la pena seguir mejorándolo? Porque esto no es he conseguido sí o no. Vale, he conseguido un 90% de mejora y esto me ha supuesto un 5% en ventas. ¿Yo pienso que si mejoro el 10% restante me va a impactar en ventas? Sí, no. Eso ya dependerá y habrá que hacer el estudio. No habrá que decir, no, yo quiero el 100% en todo porque sí. No, eso no tiene sentido. Tenemos que ver impacto en negocio, coste-beneficio.